Más que nada esto eh, que es tan llamativo, ¿no? Que es comprender la dinámica del reino de Dios, ¿no? Cómo hay una dinámica, cómo hay todo un mover hasta su plenitud. Ya está, gracias, gracias. 3 veces me lo recordaste. Hay cómo esa dinámica, ¿no? Va fluyendo, ¿no? De la eternidad a la eternidad, como bien decían ustedes, y nosotros en el medio viviendo esa realidad y siendo protagonistas, ¿no? Cómo el reino en nosotros nos convierte en actores del reino, ¿no? Y eso es llamativo, no es algo que nos pasa por el costado, sino que se nos mete adentro, nos involucra y hace su efecto alrededor nuestro, ¿no? Tremendo, tremendo. A mí eso me llama mucho la atención porque es el reino que existió desde siempre, antes de la fundación del mundo, como dice el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad acá en la tierra como se hace en el cielo, ¿no? Entonces, en el cielo la voluntad de Dios es perfecta. Eh, no hay mancha, no hay nada que se rebele contra el reino de Dios, contra el gobierno de Dios, ¿no? Y en la tierra, cada ser humano tiene la pretensión de su propio gobierno. Entonces el reino de Dios no puede crecer porque cada uno quiere establecer su propio gobierno. Por eso la conversión es ese cambio de gobierno, ¿no? No estoy gobernando yo, no quiero gobernar, sino que quiero que Dios gobierne en mí, ¿no? Así que bueno, esa dinámica, ¿no? Dios tocando mi corazón y convenciéndome, y bueno, como decía Gaby también antes, luchando contra nosotros, ¿no? Contra nuestras rebeldías, contra nuestras caídas, contra nuestros desánimos. Dios tiene que prevalecer, pero hay un fuego que nos sostiene, ¿no? Hay un fuego que nos empuja a mantenernos ahí, aunque nos duele, la carne se recontra retuerce porque no quiere que el reino gobierne, pero hay un fuego, algo ahí, el Espíritu Santo en nuestro interior que ahí en el fondo de nuestro corazón que le pedimos al Señor, no pares, aunque a pesar de nosotros, ¿no? A pesar de nuestras rebeldías, a pesar de lo intrincado, de las heridas de nuestro corazón, porque cómo nuestras heridas también impiden el reino, ¿no? Porque nos hacen egocéntricos, nos hacen autocomplacientes, y hace que el reino no pueda ser una realidad porque estoy enfermo, porque no tengo la sanidad como para morir, para renunciar, para crear ese vacío, para que Dios reine, ¿no? Así que ahí vemos al reino tocando las puertas de nuestro corazón, y ahí lo dejamos entrar, lo dejamos entrar y entonces ese reino se transforma en una realidad presente en mi vida primero, ¿no? Primero una realidad presente, el reino primero se acerca a mí, ya se acercó en Cristo a la humanidad, pero ahora eso se acerca a mí, ¿no? Es el reino de Dios que se acerca, que me golpea la puerta, que me dice, déjame entrar, déjame gobernar, déjame meterme en tu vida, y ahí nos convertimos, cedemos ante tanta lucha y como dice ahí Marcos 1:15, ¿no? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Hay dos realidades, ¿no? El tiempo se ha cumplido para la humanidad con la venida de Cristo, pero el tiempo se cumple otra vez para cada uno de nosotros, ¿no? Cuando llega el momento de cumplimiento, el reino y ahí me arrepiento, y ahí creo y ahí dejo entrar al reino de Dios, a esa dinámica que tiene una potencia arrolladora, ¿no? Tiene más potencia que mi debilidad, eso, gloria a Dios, ¿no? Porque si fuera débil el reino, yo no podría resistir, resistir, resistir,
y podría prevalecer mi yo, pero la voluntad de embellecernos de Dios es tan grande que prevalece, ¿no? A pesar nuestro, ¿no? Y nos convence y nos anima y nos reta, nos disciplina, nos levanta, pero es esa voluntad, ¿no? Del reino de Dios penetrando en nuestro corazón y produciendo la transformación de nuestras vidas, ¿no? Ahí, el reino de Dios cuando entra a tu corazón es el Espíritu Santo, ¿no? Entrando, ¿eh? Es lo mismo, ¿no? Reino de Dios y Espíritu Santo son sinónimos, ¿no? Es el reino de Dios y el Espíritu Santo obrando, porque cuando yo accedo a que Dios me gobierna, el Espíritu Santo me llena, ¿no? Entonces es una relación. Cuando dejo el vacío, me dejo de gobernar a mí mismo, creo ese vacío en mi interior, es lo que genera que el Espíritu Santo me pueda llenar. Pero Dios no puede llenar lo que está lleno. Dios para llenarnos tiene que vaciar. Entonces, por eso es que tenemos que estar constantemente convirtiéndonos, constantemente abriendo espacio en mi corazón para que el reino de Dios pueda hacer esa obra de ir llenándonos constantemente, ¿no? Eh, Así que lo primero, que el reino de Dios en esa dinámica, el cielo, Cristo, se encarna en mi corazón, me transforma mi vida, ¿no? Entonces ahí está la dinámica, ¿no? Desde el cielo transforma mi vida y entonces ahí yo me convierto en un proclamador del reino, ¿no? Entonces el reino de Dios tiene que ser proclamado, ¿no? Como dice ahí en Lucas 9, 1, 2, Jesús nos envió a predicar el evangelio, perdón, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Son dos aspectos. Entonces, cuando me transforma por su habitación, por la llenura del Espíritu Santo, entonces me transformo en un protagonista del reino, ¿no? En un impulsor del reino. Y ahí tengo esas dos demandas o dos responsabilidades. Por un lado, proclamar y por otro lado, manifestar el reino. Son las dos responsabilidades que me quedan como consecuencia de esa habitación del Espíritu Santo en mí, como del reino de Dios. Tengo que predicar el reino, es decir, el reino de Dios tiene que ser anunciado y el reino de Dios tiene que ser manifestado. No puede quedar escondido acá, tiene que haber una manifestación, tiene que haber un fluir del espíritu hacia mi entorno, ¿no? Y yo transformar, dejar que ese protagonismo transforme mi entorno por las manifestaciones sobrenaturales, ¿no? Pero bueno, la primera parte es que el reino de Dios tiene que ser proclamado, tiene que ser anunciado y tiene que ser anunciado como buena noticia. Por eso decimos que el reino de Dios es gozo, ¿no? Es gozo y paz. Porque para que yo tenga potencia para anunciar el reino de Dios, tiene que haber gozo en mi corazón, tiene que haber paz, tiene que haber llenura del espíritu, porque si no, suena como un proselitismo vacío, que no tiene convicción, no viene de mi experiencia de gozo, de plenitud. Entonces, el anuncio del Evangelio es la consecuencia de ese gozo, ¿no? De esa alegría, de la habitación de Dios en mi vida. Entonces, lo puedo anunciar como una buena noticia, ¿no? Y eso es un poco a veces el desafío porque a veces cuando predicamos el Evangelio lo predicamos en forma muy religiosa, muy... no, vengo acá porque en la iglesia me mandaron a predicar, querer recibir este folletito, parece que fuera... claro, es difícil porque nos da vergüenza, porque luchamos contra nosotros mismos, ¿no? Pero queda muy floja el anuncio de la proclama. No está mal dar un folleto, pero el folleto no es proclamar el reino de Dios, ¿no? Es decir, no es anunciar la buena noticia. El folleto te puede ayudar a comenzar la charla, pero tiene que ir acompañada del anuncio de una buena noticia, tiene que ir acompañado de una llenura, ¿no? Che, pueden aportar y, este,
cuando quieran decir algo, porque si no yo me embalo y vamos a terminar rápido. Pero me levantan la mano y decimos, porque esto es importante, ¿vieron? Esto es muy importante. El anuncio como buena noticia, el anuncio del gozo, y es parte de esa dinámica, ¿no? Desde el reino, el cielo, me transforma, produce ese ambiente de gozo en mi interior. Entonces yo proclamo la palabra no como un hecho religioso, no como proselitismo, sino como una explosión de vida, ¿no? Es decir, esa vida que hay en mí explota, digamos, y se manifiesta como un anuncio de victoria, ¿no? Como un anuncio de fe. ¿Vamos bien? Vamos bien. Eh, pero bueno, además de ser anunciado, el reino de Dios tiene que ser manifestado, ¿no? Y ahí nos compromete un poquito más, ¿no? Tiene que haber una manifestación, una evidencia clara de que yo soy un ciudadano del cielo, que tengo recursos sobrenaturales, ¿no? Que tengo que mostrar que vengo del cielo, que soy un extraterrestre, como dijimos creo que la vez pasada, ¿no? No soy de esta tierra, no soy igual que los demás, vengo, soy un ciudadano del cielo, digamos, y tengo acceso a un poder sobrenatural, no para que yo sea el sanador o el que se exalta, sino para demostrar que tengo un mensaje que no es terrenal, que no es verso, no es mente, no es convencimiento. Entonces tengo que acompañar el anuncio del reino con sobrenaturalidad, con una manifestación. Y esto ciertamente nos desafía porque eh, necesitamos mostrar que hay señales, ¿no? De que hay, sí, Marisol, Justo se cortó ahí ahí justo, está, mira, ahí. perdón. Justo acá se me venía un versículo de así que Jesús le dijo al pueblo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Después dice, todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Y acá es mucho lo que vos decís de manifestar el poder de Dios, que no sean nuestras palabras carnales, ¿no? Sino que sea la palabra de Dios Claro. manifestándose a través de nosotros. Sí, y eso es tremendo porque cuando discipulamos o cuando evangelizamos, yo tengo que tomar conciencia de que la persona se tiene que ir con esa convicción de que estuvo con alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Viste? Es decir, pero para eso yo tengo que tener esa conciencia de que el Espíritu Santo, porque el que está más interesado en dar testimonio y respaldar lo que estoy diciendo yo es el Espíritu Santo, porque es el que quiere llegar a la persona. Entonces, le tiene que dar testimonio a la persona de que yo soy un enviado. Porque la persona, viste, bueno, pero ¿qué religión es esta? Que yo soy católico, qué sé yo. Pero tiene que haber una evidencia de sobrenaturalidad. Es decir, y el que está más interesado en dar ese testimonio es el Espíritu Santo. Le quiere dar testimonio al que me escucha, de que me escuche porque yo soy un enviado de él, ¿viste? Pero primero me lo tengo que creer yo, ¿no? Eh, tengo que tener esa conciencia clara, ¿no? De que, y tiene que darse esa manifestación, porque si no, nos vamos a quedar en el terreno del convencimiento, de tratar de convencer a la persona, y es un desgaste que no nos conviene meternos. Yo no tengo que convencer a nadie, yo no puedo convertir a nadie. Yo soy un instrumento, yo tengo que anunciar con fe y tengo que manifestar. Son las dos responsabilidades. No, tiene que haber demostración de poder, ¿no? Por eso toda la evangelización de Jesús estaba tan respaldada por milagros, señales y liberaciones. Eh, señales de que el reino de Dios estaba presente, ¿no? Eh, así que A mí, necesitamos. a mí me gustó cuando escribiste que debemos aceptar el señorío del Espíritu Santo para poder dar paso al señorío de Cristo.
Ah, Y es esto, ¿no? Aceptar el señorío del Espíritu Santo es rendirme a Él y verlo como tal, que Él es poder, es amor, corrige, acompaña, ¿no? Es eso, aceptar el señorío del Espíritu Santo, esa, verdaderamente reconocer quién es Él en nosotros. Y creo ah, que a mí esa parte me encantó porque nunca lo había mirado por ese lado. Y dije, wow, claro, qué importante que es dar, entender que el Espíritu Santo es el que lo dice la palabra, lo hemos leído, lo hemos escuchado en prédica montones de veces, pero llevarlo a la vida, ¿no? A lo práctico, a decir cada día, el Espíritu Santo gobierna en mí, eh, buscar esos dones, tratar de vivir, porque continuamente nosotros estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, amén. hay una lucha continua hasta con nuestra carne, con lo que nos rodea, y bueno, entregarle ese señorío al Espíritu Santo me pareció Muy tan bueno, muy gráfico, tan importante. gráfico, y dije, Sí, wow, Señor, gracias, gracias porque cada día le quiero entregar ahora el señorío, el Espíritu Santo de mi día, y dándole paso al señorío del Señor en todas las áreas que me faltan, ¿no? Ese es el anhelo de mi corazón. muy bueno, muy bueno. Porque a veces, claro, no, cuando hablamos del señorío de Cristo está bárbaro, Él es mi Señor y todo, pero queda como un hecho, como un evento cuando me convertí, ¿viste? El día que me convertí y acepté el gobierno de Dios, entonces ya está, como ya acepté el reino de Dios, pero el asunto es que en lo cotidiano es el Espíritu Santo el que me tiene que gobernar. Entonces tengo que estar bajo el señorío del Espíritu Santo porque es el que me va guiando, ¿no? Por acá sí, por allá no, el que me quita la paz, el que me dirige, ¿no? El que me guía. Por eso dice que son solo aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, ¿no? Los hijos de Dios son los guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, porque no es un evento que el día que me convertí, que acepté el señorío de Cristo, no, el desafío es lo cotidiano, ¿no? Es decir, que el Espíritu Santo me vaya gobernando y yo salga de mis caprichos, porque el gran problema son mis caprichos, que querer hacer lo que yo tengo, lo que yo quiero, ¿no? Y para eso necesito estar escuchando esa voz sutil del Espíritu Santo que me dice, no, por ahí no, no, no. Entonces aprender a escuchar esos no sin condenación, sino sabiendo que es una guía amorosa. Y bueno, volvemos al tema de la sanidad emocional, porque a veces también eso nos confunde un poco, porque el enemigo aprovecha también eso para condenarnos y meternos muchos no y es compleja la resolución del problema, ¿no? Pero necesitamos aprender a discernir la voz del espíritu, no la voz de la carne, cuando los no vienen del espíritu, ¿no? No esa condenación que a veces viene, o el enemigo que viene con su legalismo para amargarnos la vida. Entonces, bueno, tenemos que encontrar la solución, ¿no? A ese discernimiento, ¿no? Me estoy explicando bien? Porque es un poco complejo de explicar. Pero bueno, es decir, quiero decir, esa guía del espíritu es que es sincera, a veces el enemigo la usa para llenarnos de condenación y culpa, ¿no? Entonces tenemos que aprender a discernir el no cuando el no viene del espíritu y no cuando viene de la ley, ¿no? Bueno, está bien, esto es todo un proceso complejo de revelación, pero que el Señor nos ayuda en eso, ¿no? Así que bueno, en esa necesidad de manifestar el reino de Dios, tenemos que trabajar para crear un ambiente de fe y de expectativa alrededor nuestro, ¿no? Me viene ahí creo que está en el libro, ¿no? Eh, sí, está en el libro. Eh, Ahora se me acaba, no me acuerdo bien el momento, pero cuando echa a todos los que estaban, cuando quiere sanar a quién era la nena, ¿no? Eh, sí, a Talita, ¿no? Talita Kumi, ¿no? Esa es. Eh, La hija de Jairo, creo que es. a la hija de Jairo. Entonces, y echa a todos los que estaban con un espíritu crítico la hija de Jairo, sí. Y echa Jesús para sanar, echa, que en The Chosen se ve muy bien, en el elegido se ve muy bien.
Echa a todos los que estaban ahí con un ambiente de queja y de crítica, los echa a todos y él se queda solo ahí para poder, porque en un ambiente de crítica no hay posibilidad de milagros, ¿no? No hay, cuando hay entonces, crear, Incredulidad. incredulidad, exactamente. Sí. Entonces, crear ese ambiente de fe y expectativa para que el milagro ocurra, ¿no? Necesitamos, porque como decíamos, bueno, todavía no lo dijimos, pero en el libro está bastante, el reino de Dios también es una realidad geográfica, ¿no? En el reino hay un rey, pero también hay un dominio, ¿no? Hay una expresión geográfica hay ambientes donde el reino de Dios se hace presente, ¿no? Entonces, el ambiente primero es mi corazón, pero yo cuando proclamo el reino de Dios, se hace una realidad en el ambiente en que me estoy moviendo, ¿no? Como el tema de Gadara, que cuando baja, creo que está también en el libro, el endemoniado, Jesús no dice nada y el endemoniado viene corriendo, ¿qué tienes contra mí? Y Jesús no dijo nada, solamente estableció el reino de Dios en el lugar y provocó que los demonios reaccionaran, ¿no? Así que bueno, entonces el reino de Dios se transforma, tiene que transformarse en esa realidad geográfica, en ese ambiente, para que en ese ambiente haya un ambiente de fe y se produzcan los milagros, ¿no? Así que bueno, ese es un poco nuestro desafío en la manifestación del poder de Dios, que tiene que ser manifestado en nuestros ambientes, ¿no? Tiene que crecer nuestra fe de que cuando yo entro a mi trabajo, que cuando yo entro al colectivo o voy a la verdulería, estoy trasladando el reino de Dios, ¿no? Estoy cambiando el ambiente ahí. Entonces, por eso a veces sufrimos el choque con el mundo, ¿no? El conflicto con el mundo, porque las tinieblas reaccionan y uno se preocupa por qué hay reacción, y esa reacción es inevitable, porque es el choque entre las tinieblas y la luz, y a veces uno no se da cuenta y cree que es contra uno, pero es lo que nosotros estamos trasladando la luz, y es inevitable que las tinieblas reaccionen, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo me convertí. Después se convirtieron mis hermanos y poníamos música cristiana en casa y mi papá se ponía, pero de la nuca, se ponía recontra mal. Apaguen esa porquería, decía. Y si quieren escuchar música, vayan a su pieza, pero acá no me pongan esa música. Se ponía, pero recontra. Y era una guerra espiritual, ¿viste? Una guerra, no podía resistir, después se terminó convirtiendo, ¿no? Pero no podía resistir la música, ¿no? No podía resistir la presencia de Dios que había ahí. Entonces uno a veces se asombra por algunas reacciones, pero a veces tiene que ver con nosotros, ¿no? Pero muchas veces también tiene que ver con el reino de Dios y las tinieblas que están ahí en conflicto, ¿no? El choque de dominios, ¿no? El Lo mismo. kingdom, como dicen los Sí, ingleses, kingdom, sí, ese dominio del reinado. sí, tal cual. Y quizás un poco el punto que también lo pusieron todos o casi todos en los trabajos, quizás el punto más, ¿qué decir? Eh, Más, no sé, no digo llamativo, pero más desafiante, porque, más todo es desafiante, así, no sé qué palabra usar. Eh, es el punto de que la relación entre el reino de Dios y la justicia. Ahí es un punto bastante olvidado en la iglesia, eh, porque a veces nos quedamos con lo sobrenatural nada más, ¿no? Pero el desafío es que busquemos el reino de Dios y la justicia del reino de Dios, ¿no? Y creo que ahí hay mucho para trabajar y mucho para meditar, ¿no? Quizás lo otro es lindo recordarlo, pero suena hasta obvio, diríamos, todo lo que hablamos, ¿no? Es decir, el reino, Pero esto es un poco desafiante, ¿no? Porque eh, el reino de Dios, y Jesús fue un ejemplo, ¿no? De, de tu compromiso con la justicia, ¿no? Con los marginados, con los pecadores, con- y, y- y la confrontación con la hipocresía religiosa, ¿no? Eso es parte de la justicia, ¿no?
Eh, Qué duro que fue con los fariseos, ¿no? Que no se cayó una, ¿no? Porque, y eso es parte de buscar la justicia. Entonces la justicia es solidarizarse con el pobre, con el necesitado, con el hambriento, con el desválido, y confrontar a los soberbios, ¿no? Por eso es que ahí eh, no nos quedamos solamente cuando hablamos del reino de Dios, no nos quedamos solamente con los milagros y las liberaciones, sino que también, y quizás en esto hay mucho más que pensar, hay mucho más que hablar, ¿no? Porque es un punto que a veces lo dejamos un poquito de lado, eh, pero la justicia es la consecuencia directa del reino de Dios, ¿no? Y el desafío de Jesús es que nuestra justicia tiene que ser mayor, tiene que ser una justicia elevada, ¿no? Porque ahí en Romanos 14:17 dice, el reino de Dios no es solo cuestión de comida y bebida, sino de justicia, paz y gozo, ¿no? En el Espíritu. Así que bueno, eso es como para seguir meditándolo, ¿no? Para seguir trabajando en nuestras vidas y en nuestra realidad, la necesidad de que la justicia del reino de Dios, yo no solamente sea un proclamador de lo sobrenatural, sino un proclamador de la justicia, ¿no? Confrontando, fortaleciendo a lo débil y confrontando a los soberbios, ¿no? Es parte de... Y eso es difícil, difícil. Y quizás es uno de los puntos más novedosos que hay acá en esta parte del reino de Dios, ¿no? Porque generalmente nos quedamos con el otro aspecto y este aspecto lo dejamos un poquitito de lado, ¿no? Eh, no sé si quieren decir algo de eso, pero me parece que es un punto importante. Eh, A mí Así con que respecto bueno, a este tema sí, de la justicia, de hecho yo lo leí varias veces, porque donde estamos trabajando con mi esposo, que es ahí de José León Suárez, vaya si hay que claro, ayudar, y hay mucha gente con mucha necesidad y hay situaciones que son a veces hasta muy desagradables. Y, y animo yo a mis hermanos, ¿no? Que, como dice tu libro acá, que la justicia del reino es producto del evangelio del reino. O claro, sea, eh, hacerle justicias en el sentido de que haya alguien que les tienda la mano, que haya alguien que claro. les acerque lo que necesiten, o que haya alguien que le diga no solo que Jesús te ama, sino que con hechos, ¿no? Jesús te ama y el hecho de que te ame Jesús, poder ayudar en lo que pueda ayudarte. A veces es una palabra, a veces es un arroz, no sé. A veces es ayudar a levantar una casillita de madera como lo hemos hecho en varias oportunidades. Pero cuando vi esto en el libro me alegró mucho el corazón, porque es un tema que mucho no se... Por eso digo, para mí tu libro es fantástico, ha tenido tantas cosas lindas y una de las que rescato y recalco es justamente esta, la justicia del reino, y que habla de una justicia social. Y vi y Sí. leí todos los versículos y me... Digo, ¿no? Ellos, es como que ellos también se merecen esa alabanza. Obviamente que el Señor se encarga porque nos demuestra domingo a domingo. Tendría que hacer una afirmación un día y si escucharon el cantante, creo que salimos todos corriendo, pero llega un punto que el Espíritu Santo ahí es como que se goza y eso a mí me Amén, llena el amén. corazón. Y cuando lo Qué leí acá bueno. dije, wow, Señor, gracias, porque esto viene de vos. Viene de él, no hay nada que hacer. Muy bueno, no, esto de la justicia es para hablarlo bastante largo, es muy importante porque vivimos en un mundo injusto, ¿no?
Hay gente que, digamos, hay mucha desigualdad social. Algunos nacen en lugares privilegiados y otros en lugares muy desfavorables, pero el reino de Dios es para poner ese equilibrio, ¿no? Es para poner esa justicia. Aquel que nació en un lugar desfavorable, el Señor lo quiere levantar. Ahora, siempre va, y esa es la gran diferencia con los políticos o con la economía social, ¿no? Eh, Dios levanta al que quiere ser, al que quiere cambiar, ¿no? Es decir, no somos una organización de beneficencia de ayudar a todo el mundo. Vamos a ayudar a aquel que vive una condición desfavorable, pero quiere salir adelante, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Esa justicia que ayuda al que nació en condición desfavorable, pero que quiere crecer, que quiere salir adelante, que quiere que quiere mantener los valores. Bueno, entonces ahí está la justicia del reino de Dios, ¿no? Operando, ¿no? Así que bueno, es para explayar esto, ¿no? Eh, bueno, y la segunda parte entonces era el crecimiento del reino de Dios, ¿no? Entonces en esa dinámica, primero viene del cielo, me transforma a mí, yo me transformo en un protagonista de cambio, un protagonista del reino, pero el reino tiene que expandirse, ¿no? El reino se tiene que desarrollar y interesante que la Biblia nunca habla del crecimiento de la iglesia, habla del crecimiento del reino, ¿no? Eh, a veces pensamos, bueno, la iglesia tiene que crecer. No, pero lo que tiene que crecer es el reino. Entonces, al crecer el reino, crece la iglesia. Pero hay una pequeña diferencia. Si yo quiero el crecimiento del reino, si yo quiero el crecimiento de la iglesia, entonces lo que quiero es que venga mucha gente los domingos, ¿no? Entonces me transformo en una iglesia proselitista para que esté llena. Pero si yo quiero que el reino crezca y no la iglesia, eh, entonces lo que yo hago no es que la iglesia sea llena de gente que viene a escuchar, sino me ocupo de que la iglesia esté llena de discípulos que aceptan el gobierno de Dios, ¿no? Entonces, al buscar el crecimiento del reino, entonces busco discípulos, entonces ahí la iglesia crece con discípulos, entonces ahí está la coincidencia en donde crece el reino de Dios y crece la iglesia. Pero si yo quiero que crezca la iglesia y no el reino de Dios, entonces solamente me interesa los números y los asistentes. Pero si quiero que crezca el reino, entonces me interesa que crezcan el número de discípulos, ¿no? Esto es un aspecto muy, muy importante también, ¿no? Que necesitamos. Por eso la escritura siempre habla del crecimiento del reino, ¿eh? Y como un grano de mostaza, como 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces habla de esa dinámica de crecimiento, ¿no? Una medida de harina, una medida de levadura en la masa produce, bueno, acá era la antigüedad, se hacía como un amaso, creo que se llamaba, amasijo, que es como una masa leudada y después se ponía esa masa adentro de la masa más grande y entonces se leudaba. Yo no sé mucho de cocina, pero bueno, es lo Masa que me dice. madre le dicen. Ajá, sí, sí. Y así se va agrandando y se leuda toda la masa, ¿no? Bueno, ese es el plan de Dios, que primero seamos transformados nosotros, metidos en la sociedad, y que después leudemos todo el ambiente en el que estamos, seamos sal y luz, para leudar todo nuestro... eh, por eso es que necesitamos que primero para que se produzca esa expansión del reino, primero necesitamos que la madurez de los instrumentos, ¿no? Es decir, que nosotros seamos levadura, es decir, que nosotros estemos creciendo espiritualmente para tener esa capacidad para leudar, ¿no? Evidentemente que cuando recién nos convertimos no alcanzamos a influenciar alrededor, pero a la medida que vamos creciendo nuestra capacidad de leudar en nuestro entorno, ¿no? Ese leudar en nuestro entorno también es incómodo porque provoca crisis alrededor, ¿no?
porque el reino de Dios produce crisis, produce violencia, y los violencias los arrebatan. Pero bueno, por eso esa es la medida, ¿no? En la medida que somos levadura, vamos afectando la masa. En este caso la masa no es pasiva, porque se resiste a ser leudada, ¿no? Una masa de harina no se resiste, la levadura va y crece, pero acá tenemos un problema porque la masa en la que tenemos que leudar no se deja leudar, se resiste a ser leudada, entonces nos provoca violencia, nos provoca confrontación, nos provoca conflicto, porque nosotros queremos leudar, pero terminamos afectando, pero no, la masa no se deja leudar, ¿no? Eh, y así el reino de Dios va creciendo, ¿no? Eh, hasta la restauración de todas las cosas, ¿no? Como dice en Hechos 3:21, hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. Eh, por eso la tarea nuestra es proclamar el Evangelio, manifestar el Evangelio, leudar esa masa, y como dice Mateo 24, y será predicado el Evangelio, este Evangelio del reino, para testimonio de todas las naciones, y ahí vendrá el fin. Amén. Así que ese es el crecimiento. Comienza en la eternidad pasada con el reino de Dios en el cielo. Ese reino de Dios se hace presente en la tierra, el cielo se hace presente en la tierra, transforma la realidad terrenal, la va expandiendo, se va desarrollando hasta llegar a la plenitud de todas las cosas. Entonces viene el fin, entonces regresa Cristo y vivimos la eternidad completa, futura. Viene la santa ciudad eh, que la vamos construyendo mientras estamos acá en la tierra. Eh, Qué interesante, ¿no? También es que el fin de todas las cosas es una ciudad, el comienzo es un jardín y el fin es una ciudad. Llamativo, porque todas las teologías no cristianas eh, siempre hay un retorno a lo antiguo. Y a veces está esa tentación de volver a lo antiguo. A veces se dice, no, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Pero Dios siempre va para adelante, no va para atrás. La iglesia primitiva es un modelo, pero es un modelo para ir para adelante, no ir para atrás. Porque lo que viene es una ciudad gloriosa, ¿no? No es un jardín. Y lo llamativo es que la ciudad fue creada por el hombre, el jardín fue creado por Dios. Pero acá, en la plenitud de los tiempos, esa santa ciudad va a ser la morada de Dios, ¿no? Dios redime eso que ha sido creado por el hombre. También eso no está en el libro, pero bueno, una chapita que importante, ¿no? Acerca del final de todas las cosas. Eh, y bueno, me gustaría terminar con esto que decía que puso Santiago en el final. Eh, Esto de que tenemos que vivir como hijos del reino, ¿no? Eh, Esta responsabilidad de que tenemos que tener actitudes de gobierno. La vida cotidiana nos exige actitudes de gobierno. Eh, Somos nosotros los protagonistas. Somos nosotros los que somos llamados a gobernar. Por eso es un llamado a ser valientes, ¿eh? Eh, a estar dispuestos a edificar el reino de Dios a cualquier costo, ¿eh? Amén, estoy citando lo que escribió él acá. Este crecimiento es una cuestión de autoridad que nos fue dada por el Espíritu Santo. Así que debemos encontrar estas actitudes de valentía, por eso el reino de Dios lo arrebatan los valientes,
y necesitamos este coraje, necesitamos dejar que el Espíritu Santo sea el que nos guíe y bueno, un, algo que también está en el libro y que me parece importante destacar es que este crecimiento y esta valentía comienza con nuestra vida de oración. ¿Eh? La guerra espiritual comienza en nuestra forma de orar. ¿Eh? Ahí está el génesis de nuestra guerra espiritual, de nuestra batalla, ¿no? Tenemos que aprender a guerrear en nuestras oraciones, a proclamar el reino, que retrocedan las tinieblas, y después ser coherente con esa oración en la vida cotidiana, ¿no? Pero comienza en la oración, comienza en el atar, en el desatar, en el gobernar las circunstancias espiritualmente para que el cielo sea una realidad en la tierra, y las tinieblas retrocedan. Necesitamos tener esa conciencia clara de que el reino de Dios lo arrebatan los valientes, y comienza con una oración valiente. Comienza con una oración guerrera, una oración de conquista, una oración que avanza, ¿no? Y después, bueno, siendo coherentes con esa realidad. Así que bueno, en resumen, como dice el libro, tenemos un mensaje, el Evangelio del Reino, tenemos una misión, proclamarla en todo el mundo, y tenemos un objetivo. Entonces vendrá el fin. Amén. Eh, amén. Hasta acá llegamos. Terminaron la materia, los felicito por el esfuerzo. Eh, una materia Y el más. reino de Dios prevalecerá ahora y Ahora por y la por la eternidad. eternidad. Reinará Jehová para siempre. Que va para Para siempre. siempre. Sí. Quizás los chicos no la conocen porque Y es muy mal. es un himno viejo. Hermoso, hermoso, Pero bueno, hermoso. muy bueno. Le dio el sentido al libro también. Ese Sí, coro sí, le dio hermoso. sentido al libro. Sí. Eh, Así que bueno, más que felicitarlos y bueno, conocerlos un poco más, y gracias por el ánimo y el aliento que también nos dan. Así que bueno, es un gusto. Eh, Terminamos con una oración. ¿Eh? Eh, Este, amén. Podemos orar más de uno si quieren. Igual tenemos 5 minutos, un poco más no podemos extender. Amén, Señor. Gracias. Gracias. Gracias por este misterio que es el reino de Dios. Amén. Señor, vos estuviste con los discípulos durante 40 días en un retiro donde solamente les hablaste acerca del reino de Dios para que lo comprendieran con claridad. Gracias por tener este privilegio de poder entender con sencillez esta dinámica del reino y saber que esta dinámica me tiene a mí como protagonista, como factor fundamental. Si yo dejo que el reino sea una realidad en mi vida, voy a permitir que el reino me trascienda y afecte a otros. Eh, si yo no dejo que ese reino sea una realidad, ese gobierno del Espíritu Santo sea realidad, eh, es probable que salga como un vencedor y que llegue a, a gozar de la eternidad igual, pero el reino no va a poder trascender de mí hacia los demás, que es tu propósito. Vos dijiste que nos bendecías para que fuéramos de bendición a todas las familias de la tierra. El propósito no se termina en mí, sino el propósito es mi transformación para que otros sean transformados. Gracias, gracias porque eh, vos sos el protagonista del reino.
eh, nosotros luchamos porque nuestra carne nos pone luchas, pero sabemos que vos vas a prevalecer porque vos te lo propusiste y porque nosotros lo deseamos, a pesar de nuestras fragilidades. Pero realmente, Señor, hoy es nuestra oración, Señor. Venga tu reino en nuestras vidas. Venga, gobernanos, Señor, aunque nos duela, aunque nos quite libertades, Aleluya. aunque, Señor, nos arruine los caprichos. Señor, anhelamos tu gobierno porque hemos probado escaparnos de tu gobierno y no nos fue bien. Amén. Hemos comprendido que lo mejor es esa docilidad, Señor, esa entrega. Eh, Te pedimos perdón por todas las veces que nos queremos apagar, eh, y gracias por tu misericordia, que siempre renovas tu misericordia y siempre nos estás buscando, Señor. Qué hermoso, Aleluya. qué amados nos sentimos, porque a pesar nuestro vos prevaleces. Es más fuerte tu amor que nuestra debilidad, Señor. Y eso es para alabarte y bendecirte, Señor, porque eres más fuerte que nuestra debilidad. Y eso nos da Amén. esperanza de gloria, nos da esperanza de victoria. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Ale. Sí, Señor. Amén. Amén. Él es el reino, ¿no? Dijo, el Amén. reino de Dios se ha acercado. Claro, es Él es el rey. Amén. Jesús es el Amén. reino Amén. que se ha acercado a los hombres. Así es. Y No pensaba nos que abandonemos. hoy pensaba, ¿no? Que a veces uno se olvida que el enemigo eterno, el archienemigo de Dios, siempre quiso destruir el reino de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, dividió los cielos, se llevó a la tercera parte de los ángeles, intentó matar a Jesús, siempre con ideas homicidas. Bueno, Jesús dice, Él es homicida desde el principio, ¿no? Siempre atentó y atentó contra el reino de Dios, claro, porque el reino de Dios es lo que lo desplaza, lo desplaza. Y le propone a Jesús en el desierto, Jesús llevado por el Espíritu, le dice, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Qué tremenda necesidad de este homicida, ¿no? De este que tiene rasgos patológicos, desde la psicología tiene rasgos patológicos que tienen los narcisistas, porque son homicidas, ¿viste? Los psicópatas asesinos, y no sienten dolor cuando asesinan, y es lo que es el corazón del enemigo, qué tremendo. Ah, tremendo. Tremendo. Bueno, gente linda, esperemos vernos algún día y podamos saludarnos y abrazarnos así cara a cara, Sí, por lo que no amén. nos vemos Muchas gracias, habitualmente. muchas gracias. ¿Eh? Muchas Ha gracias. Sí, sido un gusto, un privilegio y bueno, vamos a ver en el próximo semestre a ver si nos encontramos en alguna otra materia. ¿Eh? amén, te debemos, Amén. Sí, yo te debo sí, todo, pero te bueno, debemos de algunos, los escritos, sí, sí, después ya lo No, veo. está bien, no hay problema, hay vamos tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Bueno, muchas gracias. Un Bueno, nos saludo a vemos Adriana. pronto. A saludo a Dios. Bendiciones. Nos vemos Gracias. entonces. Cariños a Gracias todos. por todo. Gracias a Besitos a Gracias. todos. todos. Que nos veamos, Juan. Chicos. Y a los Bendiciones a jóvenes todos. los felicitamos. Sí, a Santi, a A todos los Marisol, a felicitamos. todos, sí. Sí. Lindo, lindo Bendiciones. experiencia. Gracias. Un gustazo tenerlos. Sí. Gracias. Bendiciones. Adiós, adiós. Chao, Bueno, chao. nos veremos en el próximo semestre, Juan. Sí, sí. Dale, en Porque el yo te próximo sigo. semestre. En el próximo semestre nos vemos. Bendiciones. Un Chao. beso. Bendiciones. Chao. Chao, chao. Nos vemos.